¿Hay un etos peronista? ¿Se puede hablar de peronismo o de peronismos en plural? ¿Qué produjeron y sobre todo qué producen actualmente las ciencias sociales sobre el peronismo? Les proponemos conocer una gran diversidad de investigadores de diferentes disciplinas, enfoques, temáticas y periodos históricos provenientes de distintos lugares del país y del mundo, aunque siempre teniendo al peronismo como hilo conductor. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del peronismo en las ciencias sociales. ¿Cómo estás, Rosendo? Hola Pablo, muy bien. ¿Vos cómo estás? Muy bien. Y aunque en realidad no tratamos cuestiones de actualidad en general, como todo el mundo en Argentina, tratando de sortear una crisis económica muy dura. Claro, una más de las tantas, habría que pensar cuántas han ocurrido solo desde el retorno democrático, ¿no? Es cierto, no es una cuenta tan fácil de hacer, pero bueno, realmente uno está sorprendido, ¿no?, de la sociedad argentina y su capacidad para gambetear, para decirlo en argentino, la crisis, ¿no? Sin duda, pero bueno, alejándonos un poco de la actualidad, hoy tenemos un nuevo invitado y sobre un tema más local, ya que ha investigado sobre un fenómeno propio de una provincia de la zona de la Patagonia, que es la región de las provincias linderas a la cordillera de los Andes junto con la región de Cuyo, ¿no? Es cierto, sí, realmente estoy entusiasmado porque creo que hoy tenemos un tema muy interesante y, como hemos dicho en el primer episodio, queremos darle un carácter lo más federal posible al podcast y hoy justamente inauguramos una serie de episodios que, digamos, queremos que sean muchos, ¿no?, donde tocamos temas provinciales puntualmente. Exacto. Es muy interesante eso, Pablo, ¿no? Sí, bueno, a ver, ¿qué le podrías anticipar al público sobre el tema de hoy? Bueno, mira, Pablo, hoy vamos a conversar con un historiador que, si bien investigó diversos temas políticos sobre la provincia de Neuquén, especialmente, aunque también de Río Negro, en la Patagonia Argentina, lo hemos convocado por un libro suyo sobre el movimiento popular neuquino. Un partido provincial sobre el que nuestro invitado investigó su trayectoria desde el retorno democrático entre 1983 y el año 2019. Perfecto, bueno, si te parece entonces presentamos los antecedentes de nuestro invitado. Por supuesto, él es Gabriel Rafart, profesor de Historia por la Universidad Nacional de La Plata, magíster por la Universidad Nacional de Mar del Plata, docente en las cátedras de Teorías Políticas y Económicas e Historia Universal II del siglo XX, de la carrera de Historia en la FAU, en la Universidad Nacional del Comahue. También profesor en la Universidad Nacional de Río Negro e integra el grupo de estudios de Historia Social y el Instituto Patagónico de Estudios de Humanidades y Ciencias Sociales, CONICET. Muy bien. Realizó investigaciones aparte sobre historia social de los trabajadores, del delito y temas de historia política de la Patagonia, además de numerosos artículos. Recientemente publicó el libro El MPN y los otros, partidos y elecciones en Neuquén, 1983-2019. Asimismo es autor de Tiempo de violencia en la Patagonia, Bandidos, Policías y Jueces, 1890-1940, que lo hizo en el año 2008. Compilador de 20 años de democracia en Neuquén y Río Negro en el año 2003. Y junto al profesor Enrique Maces publicó El peronismo desde los territorios a la nación en el año 2004, entre otros. También es y fue columnista de temas políticos e históricos en medios de prensa, escritos y radiales regionales. Gabriel,
La idea de la entrevista de hoy, como para arrancar e ir poniéndonos un poco en tema, es preguntarte algo que nos interesa mucho, que es ¿qué te motivó a investigar la historia de un partido provincial como el Movimiento Popular Neuquino? Bien, bueno, a ver, estudiar un partido provincial siempre es un desafío. Desde ya, sobre todo para un historiador, que es mi caso, que venía trabajando desde la historia social, del mundo de los trabajadores y otros actores, en términos regionales, inclusive la historia social del delito, que fue parte de mi experiencia en la investigación desde la universidad. Ahora, pensar el MPN es un desafío para todos los que hacemos historia política, y bueno, mi corrimiento hacia la historia política me llevó a pensar este particular fenómeno, el movimiento popular neuquino. Lo digo fenómeno en términos de una experiencia neoperonista exitosa, como se ha dicho siempre, que desde su fundación y desde que tuvo oportunidad de competir en elecciones libres, o sea, desde el 63, fue ganando todas las elecciones hasta, bueno, esto es reciente, hasta el 2021, que fue derrotado. Pero en el momento en que empiezo a investigar, lo hago en función de lo que en su momento llamé el tiempo Sovich, sobre todo la experiencia de Jorge Sovich en el gobierno, en los 3 gobiernos del 91 hasta el 2007, y su desafío presidencialista. Y eso fue lo que me resultó atractivo, de la misma manera que la relectura de un librito que en el 87 se publicó desde el Centro Editor de América Latina, en aquella famosa biblioteca política, una colección extraordinaria de tapita negra, que se llamaba Neuquén, la creación de una sociedad, y el autor era Vicente Palermo, un joven Vicente Palermo que desde la sociología trataba de entender el fenómeno de Neuquén, que para mediados de los años 80 era una provincia muy atractiva realmente para una sociedad abierta, como se pensaba en ese momento, y en particular para la Patagonia, que a su vez tenía el desafío de pensarse como nuevo centro hasta político-administrativo, con el proyecto de traslado de la capital hacia Viedma, Carmen de Patagones. Claro. Bueno, esos fueron los motivos principales por los cuales llegué al estudio del MPN. Perfecto, Gabriel. Quería simplemente ampliar algo que mencionaste recién para algún oyente que no conozca el dato. El proyecto de trasladar la capital argentina a Viedma fue durante el gobierno de Alfonsín, es decir, el primero desde el retorno democrático, ¿verdad? Exactamente, sí, eso ocurre en ese amplio programa que tenía Alfonsín de repensar el federalismo argentino, y siguiendo muy de cerca la experiencia brasileña. O sea, sobre todo cuando en Brasil se había creado Brasilia, o sea, la actual capital, pero que era un proyecto en cierne y en ese momento un proyecto casi de laboratorio, que rápidamente fue exitoso para el caso de Brasil. Y en la Argentina, bueno, la idea era también responder a ese desafío macro que presentaba la capital federal y el conurbano, que bueno, siguió siendo uno de los grandes temas, y hacia el año 87 se piensa ese proyecto, e inclusive hay una ley que no hace mucho dejó de estar vigente respecto a pensar la capital del país en el complejo Carmen de Patagones, Viedma, o sea, tomando territorios de 2 provincias, la provincia de Buenos Aires y la provincia de Río Negro. Ah, interesante ese dato. Bueno, Gabriel, algo que también nos interesa aclarar para los oyentes, el libro sobre el que estamos conversando contigo es El MPN y los otros, partidos y elecciones en Neuquén 1983 a 2019. Realmente nos gustó mucho el título del libro, y queríamos aclarar también para los oyentes un par de datos de contexto, Gabriel.
porque por un lado, bueno, el centro de tu investigación, que es el Movimiento Popular Neuquino, es un partido, como vos dijiste, del neoperonismo, fundado en 1961, ¿no? Y puntualmente la provincia de Neuquén es una provincia argentina que era previamente un territorio nacional, y se crea en el primer peronismo en 1955 con la ley 14408. De acuerdo a lo que establecía una ley de 1884, la 1532, había una conversión a la categoría o al estatus de provincia, ¿no?, de esos territorios nacionales cuando llegaran a los 60.000 habitantes. Esto, digamos, lo obtuve de un texto de Mario Bucciarelli. Bueno, Gabriel, más allá de esto, que ya nos metemos en el contenido de tu libro, ¿no? ¿Cómo podrías sintetizar algo que describís muy bien en tu libro, que es la vida política en Neuquén al inicio de la democracia, ¿no?, a partir del 83, teniendo en cuenta algo que vos planteás de que la política estaba fuera de los partidos en ese momento? Sí, la idea era dar cuenta de una experiencia que no era muy distinta a la que se daba en el resto del país, en términos de que el proceso de transición hacia la democracia, que bueno, tiene su punto de ruptura, sin duda, con la guerra de Malvinas y la derrota de los militares en esa contienda, en Neuquén, en los años 80, a principios del año 80, para ser más preciso, o sea, 3 años antes de las elecciones fundacionales de octubre del 83, ya, digamos, empezaba a tener un activismo en la provincia desde diversos actores sociales, sindicales, entre ellos, inclusive un momento fundacional para algunos gremios que van a ser centrales en todo el desarrollo de los 40 años de democracia, como por ejemplo ATEM, la Asociación de Trabajadores de Educación de Neuquén, y ATE, entre otros, que van a tener un desarrollo muy importante, de la misma manera que otras entidades gremiales que van a tener allí su primer momento, que va a competir, por supuesto, con los grandes sindicatos nacionales como el SUPE. Estoy hablando fundamentalmente del Sindicato de Trabajadores de Gas y Petróleo Privado, Claro. que era una pequeña estructura, pero que más adelante, sobre todo a partir de los años 90, va a tener un protagonismo muy destacado. Pero junto con esto, el mundo de actores sociales y sindicales, nosotros tenemos desde ya una iglesia que, en el caso de Neuquino, en el caso de Río Negro, también fue distintiva respecto a lo que planteaba el episcopado nacional, ¿no es cierto?, las jerarquías eclesiásticas a nivel de país, en su relación con la dictadura militar. Claro. La figura de Jaime de Nevares, sin duda, es una figura que, digamos, que se descolla en todo este proceso, sobre todo en su compromiso con los derechos humanos. Y esto es otro de los temas muy importantes que hay que destacar. Pero junto a ello, un mundo de estudiantes secundarios y universitarios, una universidad muy pequeña en ese momento en la región, con sede tanto en Neuquén como en Río Negro, que era la Universidad Nacional del Comahue, universidad a la cual yo brindo mis servicios docentes y de investigador. Pero lo cierto es que tenemos allí un amplio espectro de actores, sin perder de vista, por supuesto, el movimiento cultural, en una provincia muy pequeña, una provincia casi diríamos marginal dentro del espectro federal del país, con 243.000 habitantes. Claro. En el año 80, digamos, estamos frente a una provincia con una ciudad como la ciudad capital, que no llega a los 100.000 habitantes en ese momento, que siempre también a su vez estaba en competencia con otros centros urbanos del Alto Valle. Lo cierto es que en ese ámbito se da una serie de acciones
que incluyen cierta anticipación a lo que nosotros vamos a ver más adelante en la experiencia nacional, que es la creación de la multipartidaria. En Neuquén, meses antes de la conformación de la multipartidaria, va a haber un nucleamiento de actores políticos, culturales, sindicales, que se va a llamar Convergencia, que en cierta medida impulsa el proceso de liberalización político inicialmente y después más adelante el de democratización del país. Por eso hablamos de una política por fuera de los partidos, teniendo en cuenta también que los partidos obviamente tienen prohibido su accionar durante el tiempo de la dictadura hasta fines de los años 80, después de la Guerra de Malvinas, que van a ser, digamos, puestos a poner en escena, y eso, bueno, marcará ya después un recorrido que ya ese mundo de movimientos sociales, de actores por fuera de la política, se van a canalizar a través de la vida de los partidos. Gabriel, terminé de leer la semana pasada un libro de Ezequiel Adamowski sobre historia de la Argentina, muy interesante. Él plantea en una tesis que luego del derrocamiento de Perón hay algunas experiencias provinciales neoperonistas, entre ellas destaca la experiencia de los APAG y del Movimiento Popular Neuquino, y algunos intentos más, por ejemplo el de Sadi en Catamarca además, pero plantea como el modelo exitoso el del Movimiento Popular Neuquino, que genera las condiciones de supervivencia y de capacidad política para seguir existiendo a pesar de los tiempos y a pesar de las características de las distintas etapas que tuvo la Argentina para llegar al proceso democrático. En ese marco, te pregunto, ¿cómo era la situación de los dos partidos tradicionales, ¿no? De la Unión Cívica Radical y del Partido Justicialista en Neuquén en ese contexto que vos describís, teniendo en cuenta que en general el proceso de representación política pasa por esas herramientas o pasaba por esas herramientas, y que justamente una de las características que tiene esta cuestión interesante del movimiento popular neuquino es plantear una situación anómala, ¿no?, en relación a otras provincias del país. Bueno, en principio habría que remontarse a esa construcción neoperonista. Cuando hablamos de neoperonismo estamos dando cuenta de un fenómeno que los propios peronistas digamos, que asumen estas entidades como el Movimiento Popular Neuquino, el Partido Tres Banderas, el Partido Blanco y otras tantas agrupaciones que a la salida digamos, el momento de exclusión del peronismo electoral, cuando se produce el golpe de septiembre de 1955 y la prohibición de la figura de Perón y el nombre digamos, todas las identificaciones que hacían al peronismo, estas agrupaciones, digamos, se plantean, digamos, como herramientas electorales para, digamos, ingresar a la arena de la competencia electoral durante, digamos, el ciclo inmediato digamos, al final de la Revolución Libertadora. Y en el caso de Movimiento Popular Neuquino, donde sin duda las figuras de los hermanos Zapag aparecen como distintivas, porque ciertamente son fundadores de esa agrupación en el año 61, y con ellos, sobre todo Felipe Zapag y Elías Zapag, surge lo que nosotros, o al menos yo a través de mi libro, trato de identificar una suerte de doble principado de poder, ¿no es cierto? Por un lado, Felipe Zapag siendo el eterno candidato exitoso a gobernador, y Elías Zapag siendo el representante de la provincia en el Senado. Bueno, esto se mantiene en pie hasta, bueno, principios de los años 90, otro tema que sin duda es una marca distintiva respecto al itinerario del MPN. Ahora, todo esto en el 83 es una marca, bueno, que hay un partido ciertamente poderoso
De hecho, los 37.000 afiliados del MPN en ese momento donde se hace la apertura a los partidos políticos y se plantea la reafiliación de sus integrantes, bueno, marca una distancia también respecto al radicalismo y al peronismo. Ambos partidos en la provincia no llegaban a sumar la mitad de los afiliados del Movimiento Popular Neuquino. Para tener una referencia, hablamos de 37.000 afiliados en un cuerpo de electores de 130.000 habilitados para participar en las elecciones del 83. O sea, el MPN era sin duda el segundo partido más importante de las experiencias provincialistas del país, superando a todos los otros digamos, neoperonistas, e inclusive superando a viejos partidos provincialistas como el bloquismo sanjuanino, el Partido Demócrata Mendocino, o sea, aún así quedando lejos del Partido Autonomista de Corrientes. Pero por fuera de estas cuestiones, lo que quedaba en evidencia es que había un movimiento popular neuquino que tenía, digamos, su recorrido dentro, o al menos sus dirigentes dentro del peronismo, y que competía con el propio peronismo y, por supuesto, contra el histórico partido antagónico del peronismo, que era el radicalismo. De hecho, el Movimiento Popular Neuquino es el único partido que le gana las elecciones al Frejuli en las provincias en el año 73, con una segunda ronda electoral. Eso ya señala que hay una estructura muy poderosa en situación de competir tanto con el radicalismo, que al final va a terminar ganando las elecciones en el 83 a nivel nacional, y en la provincia, y con el peronismo también a nivel nacional. Para dar cuenta de la situación de la UCR y el Partido Justicialista en la provincia, un dato muy importante. En las elecciones del 30 de octubre del 83, tanto el peronismo como el radicalismo terminan empatados como segundos. O sea, con 20 y tantos mil votos cada uno, terminan empatados. Y ese empate resulta llamativo, sobre todo para cuando se constituye una legislatura provincial que tenía el viejo sistema de mayorías y minorías, donde quien ganaba el Ejecutivo se quedaba con 15 diputados y el que salía segundo otro, con 10 representantes, y en este caso, bueno, los peronistas y los radicales tuvieron que dirimir una elección para ver quién se quedaba con esa posición. Y lo del peronismo en los años 80 es también una experiencia interesante, el peronismo oficial, nosotros decimos de la provincia, ya que tempranamente ese peronismo va a terminar fraccionado a partir de la experiencia renovadora del peronismo en la provincia, que es parte de un reflejo de lo que está sucediendo a nivel nacional. De hecho, el propio peronismo de la provincia para el año 87 va a terminar compitiendo con dos fracciones, una oficial y otra de la llamada Justicia, Democracia y Participación, que encumbra a Oscar Macei, una figura que va a tener un protagonismo durante todos los 40 años, y es una figura que se sienta de igual a igual con Cafiero, con Menem, de la Sota, Grosso, aquellos representantes de los peronismos de provincia, Buenos Aires, Córdoba, Capital Federal, La Rioja, que serán los protagonistas de la renovación del periodo de los años 80, de la segunda mitad de los años 80. Claro, a propósito, Gabriel, antes de ingresar ya a la etapa siguiente, que es la década de 1990, ¿qué presencia tuvieron las coaliciones? ¿Y cuál fue el rol del Movimiento Popular Neuquino hasta los 80 inclusive? Vos mencionás algunas coaliciones en un capítulo. Sí, a ver, quienes van a estructurar coaliciones porque se sienten débiles y saben que al Movimiento Popular Neuquino solo se le puede competir con la reunión de varios agrupamientos políticos, va a ser fundamentalmente el Partido Justicialista.
Pero por otro lado, nosotros sí entendemos desde la mirada de la ciencia política lo que es una coalición y lo que es también un partido político. De hecho, el propio Movimiento Popular Neuquino ya se constituía como una coalición en sí, territorial, de actores, de líderes, etcétera, etcétera. Bien. Pero tempranamente aparece esa política de coaliciones que más adelante va a tener un recorrido muy particular y que también pone a Neuquén en una situación distintiva. Bien. Bien, Gabriel, muy interesante eso, porque justamente creo que también va a poner a Neuquén en en una situación distintiva el hecho de que el MPN en la década del 90 pudo hacer un trasvasamiento generacional, una renovación en sus élites dirigentes, que vos en un momento planteás, ¿no?, como la madre de todas las batallas entre Zapag y una figura emergente del MPN que era Jorge Sovich. Sí, ¿Qué nos puedes contar de eso? bueno, en principio la idea de la madre de todas las batallas era una idea que recogió un periodista de aquel momento, señalando que en Neuquén pasaba algo muy parecido a lo que estaba sucediendo en el escenario de Medio Oriente entre la coalición de Estados Unidos, que arma Estados Unidos, destinada a desalojar a la fuerza de Saddam Hussein en Kuwait, ¿no es cierto? Ajá. Pero fuera de esa comparación un poquito exagerada, algo estaba ocurriendo en el interior del MPN. Y eso que estaba ocurriendo ya de alguna manera se había perfilado cuando en los años, ahí inmediatamente al primer gobierno de Felipe Zapag, en el proceso del 83 en adelante, se da ahí una serie de movimientos destinados a buscar, digamos, no poner fin a la idea de un partido carismático, pero sí señalar que la participación y la democratización eran dos valores importantes dentro de la lógica partidaria, y esto en cierta medida se consagra con las primeras elecciones a candidato a gobernador para el año 87, donde el propio Jorge Sovich, que había sido intendente de la ciudad Neuquén, la ciudad capital de Neuquén, que a su vez era hijo de uno de los dirigentes fundadores del MPN, Carlos Sovich, pero que a su vez tenía ahí una serie digamos, de diferencias, sobre todo con Felipe Zapag, porque Carlos Sovich, el padre de Jorge Omar Sovich, en un momento dejó al MPN y se volvió al propio Partido Justicialista, siendo que esta era una consigna que en el acta fundacional del MPN se había establecido en términos de que cuando cambiaran las condiciones de exclusión del peronismo, el MPN regresaría a su partido madre. Bueno, cosa que no ocurrió. Lo cierto es que hubo un conjunto de desconfianza y eso impide que en cierta medida Jorge Sovich fuera un candidato a las elecciones por la renovación de ese primer gobierno provincial del 87, y la situación, bueno, va a cambiar definitivamente porque va a ser él el candidato en la segunda renovación en el año 91, y Jorge Sovich va a tener que competir ni más ni menos contra el hijo de Felipe Zapag. Ahí hay que destacar algo que creo que es lo más importante de este proceso, que venía dándose desde unos años atrás, que es la diferencia entre los dos hermanos que constituyeron ese principado que señalaba al principio, Felipe y Elías Zapag. Por un lado el gobernador, por el otro lado el eterno senador. Bueno, las familias se enfrenta, hay cuestiones de índole comercial, pero también hay cuestiones de principios. Siempre se estableció que Elías Zapag era el más peronista de los hermanos Zapag, y Felipe se lo consideraba una suerte de socialdemócrata o pragmático en todo caso, y que estaba dispuesto a tener cierta cercanía con el gobierno de Alfonsín, cosa que efectivamente ocurrió. Pero por fuera de esto, lo cierto es que ese enfrentamiento fue un enfrentamiento durísimo, durísimo, porque se enfrentaban dos familias de poder, digamos, dentro digamos, de una familia de poder se enfrentaban sus integrantes, y aún más hubo
dos hijos, el hijo de Elías y el hijo de Felipe. El hijo de Elías siguen siendo parte de la fórmula a candidato a gobernador en la interna partidaria del año 85, del año 91, y Luis Zapag, hijo de Felipe, como candidato a gobernador. Bueno, los resultados fueron a favor de Jorge Sovich, y esa es la primera derrota o gran derrota que sufre Felipe Zapag. Diríamos que es la primera derrota, aún no siendo candidato, pero sí uno de sus hijos. Después, más adelante, va a sufrir otras derrotas, pero con esto nosotros tenemos allí sí una diferenciación que es familiar, pero también de estilos y de lógicas que ponían, ¿no es cierto?, en términos de, bueno, de una disputa de redes familiares, al interior de una red familiar, pero también por la lógica carismática que había de alguna manera marcado los primeros años del gobierno de Felipe Zapag. Bien. Gabriel, siguiendo con esto que nos estás describiendo tan detalladamente de la década del 90, vos planteás que en el 93 Sovich lideraba un gobierno sin partido. ¿Lo podrías ampliar eso? Y después también nos interesaba conocer qué innovaciones encontraste vos en esa segunda mitad de los 90. Bueno, la idea de un gobierno sin partido en gran medida tiene que ver con esa contienda al interior del partido provincial. De hecho, el partido, como parte de esta discusión sobre la democratización, la transparencia, se plantea no solo dar cabida en las disputas para las candidaturas a los afiliados de la organización, sino también empezar a darle ingreso a los ciudadanos no afiliados, o sea, la idea de tener elecciones abiertas a quienes no estuvieran afiliados a otros partidos y al MPN, fue digamos, una de las novedades que se dio en aquel entonces. De hecho, es una novedad muy importante porque nosotros no vamos a ver, por fuera del caso neuquino, otra experiencia como esta. Las internas partidarias se resuelven ¿con quiénes? Con los afiliados al partido. El MPN empezó a mostrar esta novedad. Por otro lado, bueno, la mayor parte de la organización territorial del partido provincial seguía en manos de los cuadros del propio Felipe, o que estaban alineados con Felipe Zapag. Y esto planteó, al menos para el primer gobierno de Sovich, todo un proceso de conquista del partido, que no lo va a poder resolver hasta cuando llegue a su segundo y tercer mandato, o sea, el periodo ya de 8 años de gobierno que se va a dar entre el 99 y el 2007. Perfecto, Gabriel. Bueno, vamos a hacer un breve cortecito y retomamos la conversación, si te parece. ¿Cómo no? Sí. Bueno, el interrogante del episodio de hoy es si se puede caracterizar al movimiento popular neuquino como de izquierda o de derecha, teniendo en cuenta sobre todo la crisis de las izquierdas. Veremos qué nos responde nuestro invitado de acuerdo a qué tipo de temas ha priorizado y ha puesto en la agenda política este partido provincial. La respuesta al final del episodio. Volvemos luego del corte y ahora sí, Gabriel, ya estamos grabando. Para preguntarte, básicamente hubo un momento de quiebre en la política argentina posterior a la década del 90, en donde vos planteaste que hubo algunas innovaciones, que fueron algunas cuestiones distintivas del movimiento popular neuquino, y esa situación de quiebre nosotros la ponemos o la enmarcamos en lo que fue las jornadas de diciembre del 2001, ¿no? ¿Cómo transcurrió esa crisis en Neuquén? ¿Cómo lo procesó el sistema político? ¿Qué hizo el MPN para garantizar la gobernabilidad? Bueno, sin duda Neuquén fue afectado por ese proceso y, digamos, esa afectación viene de unos años antes,
sobre todo cuando se procede con la política de desnacionalización de las empresas estatales y la crisis de desocupación que se ve, y el caso especial es Cutralcó, Plaza Huíncul, aquellas comarcas petroleras que entre el año 96 y 97 van a poner en crisis el sistema político y sobre todo el liderazgo de Felipe Zapag, que había vuelto al gobierno provincial, ganándole esta vez a Sovich de manera directa en el 95. Y en un estado flaco en recursos, pero a su vez enfrentando esta realidad, pone al sistema en tensión. Y esa tensión va a mantenerse en pie y agudizada, por supuesto, por la crisis del 2001. La crisis del 2001 en Neuquén, tiene elementos muy propios del contexto nacional, ¿no es cierto? Sobre todo expresadas en el capítulo electoral, en aquellas elecciones críticas del 14 de octubre de ese año, donde hay un descenso de la participación electoral, voto en blanco, impugnación. Aún así fue menor en términos relativos respecto a lo que pasaba en otros distritos e inclusive el distrito vecino de la provincia de Río Negro. El MPN sale, ¿no es cierto?, diríamos empatado de aquel proceso, con un gobierno en marcha que no tuvo que recurrir, como sí otros distritos provinciales, a contar con una moneda propia o aún con el endeudamiento provincial, pero pudo sortear en términos económicos en gran medida aquel proceso. En términos sociales hubo un proceso de contención y de clientelismo que nosotros podríamos decir sin desborde. Y aquí yo quiero sí matizar algo respecto a las lecturas que a veces tenemos del clientelismo en términos, ¿no es cierto?, de una relación asimétrica. Sí, hay una relación asimétrica, pero en el caso de Neuquén, mediada por el propio movimiento popular neuquino, también tiene una suerte de efecto democratizador, en el sentido de que, permite, achicar ciertas brechas sociales y sobre todo entre la élite política, territorial y eso que llamamos nosotros clientes. Hay un sentido de integración que en cierta medida distingue aquello que nosotros muchas veces tenemos en términos de las lecturas tradicionales. Yo me inclino más por aquellas lecturas de Javier Aullero respecto a cómo funciona el clientelismo en la provincia. Y en ese 2001 efectivamente algo de esto ocurrió, sin perder de vista que la sociedad neuquina también, comenzó a vivir un proceso de dualización en términos de ricos y pobres, que se fue profundizando a lo largo ya de lo que va de este milenio. Y a su vez hubo también otro elemento muy importante que tiene que ver con, ese momento tan crítico donde parecía que había un país federal que se desmembraba y Neuquén intentó a través de lo que se llamó el proyecto de regionalización establecer una suerte de unidad, de una patria nueva, posible, entre Río Negro y Neuquén. Cosa que, que viene con una historia más larga, desde los años en que se territorializaron estos espacios, cuando se habló inclusive de una suerte de provincia, macroprovincia entre Neuquén y Río Negro. Pero en ese año 2001, 2002, 2003, este proyecto estuvo en marcha y puso en tensión hasta la llegada, por supuesto, la recuperación de las capacidades estatales que viene con el gobierno de Duhalde y seguidamente con Néstor Kirchner. Pero para ese entonces nosotros tenemos allí una serie de elementos que marcan que Neuquén no estuvo tan alejado de lo que sucedió en términos de movilización social y política y en términos también del capítulo electoral, pero lo cierto es que mientras en otras provincias en el 2003 hubo, ¿no es cierto?, sobre todo aquellas provincias que habían sido gobernadas por la Alianza, derrotas para esa experiencia, pero en Neuquén, se conformó, parecía seguir ese caudal de el peronismo gobernante, como el MPN siendo parte de esa tradición,
vuelve a ganar las elecciones en el 2003, ahora ratificando el gobierno y el liderazgo de Jorge Sovich, que ahora ya es un liderazgo sobre el partido, y eso le permite encarar algo más, que es su pretensión de ser candidato a la presidencia, que ya en el año 2002 había expresado, pero en el 2003, bueno, deja de lado, y hacia el 2007 efectivamente lo consagra como candidato a presidente del país, compitiendo contra Cristina Fernández de Kirchner, o la fórmula de Cristina Fernández Cobos. Gabriel, ¿me permitís una mención sobre algo que vos dijiste al pasar, pero corregime si me equivoco, por supuesto, pero no solo que la provincia de Neuquén no estuvo alejada del resto del país en cuanto a movilizaciones, sino que a partir de las protestas de obreros petroleros despedidos, se empieza a utilizar la categoría de piquete, digamos, de manera muy extendida socialmente y en los medios de comunicación, a partir del corte de las rutas, por el pedido de los medios de comunicación, de que si no había gente en la calle, no iban a ser cubiertas esas protestas. Sí, ciertamente. Digamos, Neuquén potencia algo que ya había nacido en Tartagal y en otras comunidades del norte del país, que habían vivido un proceso similar, donde tenía presencia YPF, y la privatización de la empresa estatal de petróleo llevó a que todas esas comunidades ligadas al mundo de los trabajadores petroleros vivieran una crisis enorme, digamos. Lo que hace los episodios de Cutralcó, Plaza Winkle del 96-97 es potenciar o nacionalizar esas experiencias. Ciertamente, sí, estás en lo justo. Te pregunto, Gabriel, teniendo en cuenta esto que vos planteabas, ¿no? Respecto de cómo surgió la situación social crítica que tuvo la provincia durante fines de los 90 el MPN, ¿qué sello le imprimió Jorge Sovich a esa dinámica? Bueno, en principio, digamos, tener asegurado el control del partido le daba allí un hándicap que pocos otros líderes podían tener. Mayormente por la derrota de el histórico dirigente Felipe Zapag. Aún más, el propio Felipe Zapag, para el año 2002, sabiéndose perdedor de su interna partidaria, del control del partido, intenta generar una nueva entidad que se llamó el Movimiento Popular Neuquino Auténtico, como en los años 70 se planteó para el peronismo, ¿no es cierto? Pero fracasa esa experiencia. Lo cierto es que Sovich se queda con el control del partido, tiene una maquinaria estatal que no ha perdido capacidades a pesar de la crisis de todos los años 90, lo que le permite ir avanzando sobre lo que nosotros llamamos una legislatura que se va a transformar en un control casi imperial de la misma, el control de la Corte, el control de los medios de comunicación, la disputa inclusive con el principal medio de comunicación de la región, que era el diario Río Negro, al cual le retira la publicidad oficial. Digamos, hay un proceso decisionista y diríamos con sesgos autoritarios muy fuertes que lo lleva a una situación, a una encerrona, podríamos decir, cuando hacia el 2007 se reinicia un ciclo de movilización social, esta vez de la mano del gremio de Aten, que mencioné al inicio de la charla, y que va a desembocar en aquellas jornadas que llevan al asesinato del maestro Carlos Fuentealba. Eso en un contexto donde el propio Sovich, de alguna manera, había decidido replegarse, no podía volver a ser elegido como gobernador en el 2007, hubo una reforma constitucional
el año anterior, que ratifica un cambio que se había dado ya en el año 95, que impedía o sea, daba oportunidad de reelección, pero impedía una tercera reelección consecutiva. Y es allí donde Sesovich, bueno, lanzado a la candidatura nacional, también pierde territorio, pierde progresivamente terreno, y el impacto de el asesinato de Fuente Alba a nivel nacional y a nivel regional fue decisivo, tanto para sus aspiraciones como candidato a presidente, como también para las oportunidades de continuar tallando dentro del escenario provincial. Y ahí es donde aparece, como hoy vos bien señalabas, ¿no es cierto?, es fortalecida esa segunda generación de los Zapag y la candidatura de Jorge Zapag, hijo de Elías Zapag, a la gobernación, y el ciclo que se va a sostener entre el 2007 y el 2015 con Jorge Zapag como gobernador de la provincia. Gabriel, realmente el hecho que vos evocás de el asesinato del docente Carlos Fuente Alba, para los que vivimos en ese momento en Ciudad de Buenos Aires o en Provincia de Buenos Aires, tuvo un impacto fuertísimo. Sí. La verdad que fue, sí, digamos, se Sí. hizo eco mucha gente, incluso fuera de los que trabajaban en educación. Gabriel, en esta conflictiva década de 2000, ¿no?, con ya reformas neoliberales que habían afectado a la provincia, se habían ya provincializado los recursos, bueno, estas reformas del Estado, ¿no?, muchos ex empleados de empresas estatales desocupados. Para muchos politólogos la elección de 2003 fue la única con el bipartidismo con vida, ¿no? Es decir, con la Unión Cívica Radical y el Partido Justicialista presentes, aunque bueno, en esa elección nacional tuvieron la particularidad que hubo 3 decisiones de cada fuerza política. Pero amén de eso, ¿hubo un reflejo de esto en la provincia con la participación de otras expresiones políticas que no tenían representación nacional? Bueno, en Neuquén se da un proceso que ya en parte habíamos visto a principio, digamos, a final de la década del 90, que es el nacimiento de otras agrupaciones que intentan provincializar o territorializar su política ya en el ámbito de la provincia o en los escenarios municipales. Y hay líderes que se quedan sin partido. Uno de ellos fue el intendente de la ciudad de Neuquén, que había llegado con la Alianza y había pertenecido al Partido Radical, Horacio Quiroga, que va a ser candidato a gobernador en varias oportunidades y va a tener 4 gobiernos en frente de la municipalidad de Neuquén, obviamente la ciudad más importante de la provincia. O sea, huérfanos de los partidos van a ver en Neuquén como se sucedió a nivel nacional. De hecho, la experiencia que mencioné del propio Felipe Zapag, fuera de su propio MPN, tratando de crear un partido por iniciativa propia, ¿no es cierto? Sin perder de vista el sello del MPN. Bueno, es parte de una experiencia, diríamos nosotros, de desagregación de las estructuras partidarias y del nacimiento de otras nuevas. Varias de ellas van a tener un cierto protagonismo como parte de una experiencia de coalición muy novedosa que, como decías, había arrancado en ciertos ámbitos municipales en las elecciones. De hecho, en las propias elecciones que llevaron a la caída de los gobiernos municipales de Plaza Huíncul y Cutralcó, con los episodios del 96 y 97, aquellas puebladas. Lo cierto es que vamos a ver nosotros lo que llamamos listas colectoras o listas espejos, o sea, partidos o agrupamientos vecinales y o de escala provincial que presentan sus propios candidatos a integrantes de los consejos municipales, pero con el candidato principal de otro partido a nivel ya sea de intendente, ya sea a nivel de gobernador,
Y esto se va a mantener en pie y va a ser una estrategia de supervivencia para el propio MPN. No va a ser exitosa para los partidos que se le opongan, pero sí para el MPN. De Ajá. hecho, esto permite que el cierto fraccionamiento del peronismo de los años 90, ya pensado en las décadas del 2000, en las elecciones del 99, 2003, 2007, le aseguren al MPN el caudal electoral necesario para sostener sus triunfos en todo el periodo, cosa que, bueno, se va a quebrar en las últimas elecciones de abril de 2021. Podríamos decir que ese es el juego de la política nacional a lo que permitió el retorno de Zapag a la gobernación, y en ese marco, ¿qué rol cumplió Pereira como dirigente del sindicato petrolero, como el principal dirigente del sindicato petrolero? Sí, lo nacional tiene su importancia, pero yo creo que para Neuquén siempre hay que prestarle atención a las lógicas, ¿no es cierto?, territoriales. Lo nacional sí, no hay duda, porque ese Jorge Zapag de alguna manera llega al gobierno en oposición a Jorge Sovich y en una cercanía muy manifiesta hacia la candidatura de Cristina Fernández. De hecho, en el 2008, antes de que sucediera toda la crisis producto de la resolución, ¿no es cierto?, que afectaba a los grupos, al mundo agrario, ¿no es cierto?, la resolución 125, Jorge Zapag se suma a lo que se va a llamar la concertación. Y mantiene una relación bastante estrecha, pero nosotros podríamos decir que los elementos más locales hicieron allí, bueno, tuvieron un peso relativo de mayor alcance. Respecto a lo segundo que vos me planteabas en relación a la figura de Horacio Pereira, el jefe histórico del sindicato de trabajadores de gas y petróleo privado, hay que señalar que, digamos, es histórico porque efectivamente desde la constitución de ese sindicato allá a fines de los años 70 y a principios de los 80 va a ser su mandamás, ¿no es cierto?, su jefe sindical. Y la crisis que tiene el histórico sindicato del petróleo, el SUPE, va a permitir que este sindicato se fortalezca y aún más logre ampliar sus bases, porque si inicialmente era para Río Negro y Neuquén, luego va a sumar también afiliados en La Pampa. Y hoy es uno de los sindicatos más poderosos, pero su alineamiento con el MPN, que antes había sido con el propio peronismo, fue un alineamiento que no tuvo, digamos, diferenciación en términos de el propio Pereira fue secretario del Trabajo de una de las administraciones de Jorge Sovich, y más adelante va a estar alineado directamente con Jorge Zapag. Con esto confirmamos algo que habíamos dicho al principio. El MPN, el Movimiento Popular Neuquino, es un partido que expresa distintas partes, distintos integrantes, y en sí mismo es una coalición. Y el mundo petrolero es parte de su coalición. De hecho, siempre se habló, bueno, intendencias petroleras, por supuesto aquellas donde tenían mayor número de afiliados, Rincón de los Sauces en su momento, hoy es Añelo, lo mismo que en relación a los bloques de diputados en las legislaturas provinciales. De hecho, el propio Pereira llega a ser senador por la provincia de Neuquén. O sea, estamos ante figuras que compitieron al interior del partido, mostrando allí su fortaleza a través del número de afiliados que eran petroleros, o sea, del sindicato, pero también afiliados al propio partido provincial. Es interesante lo que planteás del ingreso en el 2008 de Zapag a lo que fue la concertación en ese contexto, teniendo en cuenta que muchos actores de la política provincial e inclusive del radicalismo se habían integrado al esquema de transversalidad kirchnerista mucho antes. Es el caso de Julio Cobos, por ejemplo. Teniendo en cuenta esas características, es un detalle no menor el ingreso tardío de una de las figuras más importantes que analizamos en este proceso a ese proceso de transversalidad política, y marca también las tensiones, obviamente, que
ha tenido internamente el movimiento popular neuquino en términos de ir definiendo sus alianzas estratégicas a nivel nacional. Interesante ese dato. Sí, sí, de hecho te aporto algo más. Hoy mencioné al pasar a Horacio Quiroga, que había sido intendente desde el 99 hasta el 2007, digamos, de raíz radical, que va a constituir su propio partido, va a terminar siendo un huérfano de esa alianza que se descompone después del 2001, y él formó parte también de ese mundo de la concertación, o previo a la concertación. De hecho, tenía un diálogo preferencial con Julio Cobos y va a ser, ¿no es cierto?, una de las figuras desde Neuquén. Del otro lado hubo otras figuras, Oscar Macei, el que había mencionado antes respecto a la formación, ¿no es cierto?, de la renovación en Neuquén en los años 80, o el caso de Oscar Parrilli, histórico dirigente del Partido Justicialista de Neuquén. Sí, y la concertación también en términos de la zona cercana y demás, también tuvo un impacto muy fuerte esa dinámica en el radicalismo de Río Negro, que también tuvo actores importantes de su conformación y su estructura siendo parte en ese momento de ese proceso político, también integrándose un poco bajo la órbita de lo que representaba en ese momento la figura de Julio Cobos, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. Verani, Horacio y Quiroga fueron las dos figuras centrales de esta región, ¿no es cierto? Verani, el gobernador, ¿no es cierto?, de la provincia. Bien, Gabriel, mira, para cerrar, digamos, la conversación sobre tu libro, si bien para nosotros no es un tema tabú la actualidad y temas de coyuntura, no queremos sacarte de lo que has investigado en tu libro, pero teniendo en cuenta que llega hasta 2019, uno tiene la tentación de consultarte, digamos, para que nos puedas sintetizar qué pasó con el movimiento popular neuquino en esa última etapa de tu libro. Si vos observabas un germen de lo que se concretó en 2023, ¿no?, con la salida del partido de la gobernación, y si hubo algún factor de índole nacional en ese proceso, o por el contrario, que primaron factores más locales o provinciales. Bueno, yo, digamos, cierro el libro en el 2019, pero ese libro está escrito en el contexto de esos 2 años o año y medio de pandemia, donde tuve oportunidad, Bien. claro, de discutir con varias figuras conversar, ¿no es cierto?, como parte de la investigación del propio Movimiento Popular Neuquino, entre ellas con Rolando Figueroa, que se va a quedar con la gobernación en las elecciones de abril de 2023, del año que pasó. Bueno, Claro. hay un punto que yo sí señalo y que se dio en ese contexto. Yo destaco que desde el 87 la llave maestra para disputar liderazgos e integrar las distintas partes del partido tuvo que ver con las elecciones internas partidarias, ya sean abiertas o cerradas. Bueno, esto se mantuvo en pie hasta el año 2021. A fines del 2022 debía haberse dado una elección interna para definir la candidatura a gobernador al interior del Movimiento Popular Neuquino, y esto no se dio. ¿Y quién fue el desafiante? Fue un hombre del propio riñón del partido, Rolando Figueroa, que había sido vicegobernador como heredero de la gestión de Jorge Zapac entre el 2015 y 2019. Y en el 2021 fue electo diputado nacional. Pero su trayectoria anterior es una trayectoria propia de todo integrante de la segunda generación del MPN. De hecho, el padre había sido uno de los históricos referentes del movimiento popular neuquino. Claro. Y su trayectoria es de un hombre que perteneció al riñón del partido desde el sovichismo y pasando por la experiencia de Jorge Zapac entre el 2007 y el 2019. Y lo que ocurrió fue que el partido se cerró.
Y el partido se cerró y tenía allí un challenger, un candidato, ¿no es cierto?, desafiante, que tenía suficiente potencia como para afrontar algo que ya el partido estaba viviendo y que no podía canalizar adecuadamente, o lo canalizaba con la integración de esas otras listas espejos o colectoras, o sea, con sus alianzas informales. ¿Qué es lo que hace al declive de su caudal electoral? El partido puro venía perdiendo votos, o sea, no sumaba nuevos electores, y en todo caso esos nuevos electores se los brindaban estas otras agrupaciones que fueron variando de 3 a 6 en estas últimas elecciones, las de abril del 2023, fueron 9 para el Movimiento Popular Neuquino, 8 para la candidatura de Rolando Figueroa. Lo cierto es que la candidatura de Rolando Figueroa se quedó con la gobernación, desalojando por primera vez al Movimiento Popular Neuquino desde sus triunfos electorales del 63 hasta el presente. Ahora, lo que vimos nosotros en Neuquén, de alguna manera, era algo que comenzó a corregirse en el resto de las provincias. O sea, los partidos que tenían una larga trayectoria, tanto el sistema político provincial peronista como de otras experiencias, empezaron a ser derrotados. Neuquén inauguró eso. Y eso podría habernos advertido a muchos de los que, si seguimos el recorrido de la política también en otras provincias o a nivel nacional, de algo que, bueno, que iba a suceder y que efectivamente sucedió en las 3 rondas electorales a presidente, en las elecciones a presidente del año pasado. Claro, claro, es cierto. Bueno, Gabriel, para finalizar, por supuesto, agradecemos mucho tu presencia. La verdad que más allá de haberte visto en algún congreso e incluso de haber presenciado la presentación de tu libro, para nosotros era importante poder conversar en extenso sobre este tema tan interesante, y además se da esta doble combinación de que queremos darle un cierto enfoque federal al podcast, y este es el primer episodio donde tocamos un tema provincial, y bueno, con la provincia de Neuquén, así que bueno, vamos a volver a convocar a gente que haya investigado sobre esta provincia tan hermosa de nuestro país, pero habituamos a cerrar cada episodio tratando de encontrar algún vínculo con el tema del próximo episodio, ¿no? Y lo que te podemos anticipar es que, bueno, el próximo episodio es sobre una personalidad política muy ligada a la Unión Cívica Radical a principios del siglo XX y después al peronismo, y esto ya es un comentario personal. Para mí es un ejemplo de cómo hay particularidades personales o biográficas que están anudadas a cuestiones estructurales de una sociedad, en este caso de la sociedad argentina en la primera mitad del siglo XX. Así que, bueno, vos querías preguntarle algo, Rosendo. Sí, básicamente la idea sería preguntarte qué relación existe entre el tema de investigación que vos venís desarrollando y lo que podríamos decir el germen o el desarrollo del pensamiento nacional, o de un análisis de la filosofía política desde una perspectiva nacional. ¿Crees que el MPN se puede encasillar, estructurar ideológicamente dentro del campo nacional, o que en realidad eso es algo que no es claro dentro de la conformación propia que se da al Movimiento Popular Neuquino, y podríamos hablar de que estamos en presencia de lo que los politólogos denominamos un partido cachol o atrapatodo? A nosotros nos interesa, teniendo en cuenta las características de lo que pretendemos charlar en el próximo episodio, pensar un poco las estructuraciones políticas a partir de el análisis de los campos ideológicos, y en ese marco existe para nosotros el campo nacional, y en ese marco preguntarte si crees que el MPN puede ser una expresión política con sus características provinciales, obviamente, de eso. Digamos,
mi respuesta es afirmativa, lo creo. Lo creo en términos de su historia. Es una historia que arranca con el peronismo, construyendo la primera comunidad nacional. De hecho, las provincias, antes territorios, tuvieron su primer ingreso a la arena de la ciudadanía social, pero también política, en las elecciones del 51 y el 54, antes de elegir gobernadores, pero eligieron presidente y representantes ante sus legislaturas, y lo que siguió fue un recorrido que hundía lo local a lo nacional, o lo vinculaba, en particular por territorios y espacios y sociedades de fronteras que se integraban a una comunidad en formación, y en eso hay que señalar que con sus cuestiones, digamos, la experiencia del peronismo del 43, puedo decir 43, pero fundamentalmente de su presidencia del 46 al 55, fue un intento por estructurar una comunidad de alcance nacional. En eso el MPN tiene sus raíces. Ahora, lo que siguió también es parte de esa experiencia en términos de que Neuquén, aún con todas sus falencias, sigue conservando la idea de un estado de bienestar, digamos, provincial. Y aún con la experiencia neoconservadora y consejos neoliberales de Jorge Sovich y todo el desguace que se ha dado en esos años 90 del Estado Nacional retirándose, algo de esto se mantiene en pie, o al menos cierta idea. Aún más, el candidato Rolando Figueroa, hoy gobernador, su principal capital, aun cuando armó una suerte de partido o de candidatura toma todo, él retomaba elementos de esa lógica de comunidad nacional también carismática, a través de su figura, en clave de, de un Estado presente, un Estado que sepa administrar los recursos, que su clientelismo, si es que lo hay, sea un clientelismo de la lógica, ¿no es cierto?, de la integración y no de la lógica de prebendaria, y muchos de estos temas que apuntan también a la producción de identidades regionales que hacen a una identidad nacional. La idea de lo neuqueniano o neuquino, como se prefiera, hacía a esta lógica. ¿Por qué? Porque la comunidad nacional o lo nacional no cabe duda que es la suma también de sus partes. Y Neuquén es una provincia muy bella, no cabe duda, pero también integrada como parte a ese concierto general. Perfecto, Gabriel, te dejamos un gran abrazo y ahora nos queda la última sección muy breve donde vos nos vas a responder el interrogante que habíamos formulado a la mitad del programa. Muchas gracias. Bien, vamos con la respuesta a nuestro interrogante de hoy, que recordamos, la pregunta que nos va a responder nuestro invitado es si se puede caracterizar al movimiento popular neuquino como de izquierda o de derecha, teniendo en cuenta sobre todo la crisis de las izquierdas. Bueno, si nos guiamos por la literatura de los años 80, y hoy había mencionado a Vicente Palermo en aquel texto de la creación de Neuquén, la creación de una sociedad, Neuquén y su principal experiencia partidaria, el MPN, podía ubicarse dentro de lo que se llamaba la izquierda democrática. De hecho, todo el recorrido que hace el MPN y otros actores de la provincia van en ese camino, desde la iglesia, desde los movimientos sociales, los estudiantes, etcétera, los sindicatos, van por ese camino. Una izquierda democrática en el sentido de, comprometerse con el pluralismo político, pero también asumir que el Estado debe tener una presencia muy significativa en áreas de bienestar y pensando la libertad política en relación a la libertad social. Ahora, todo eso se mantuvo en pie durante la historia del movimiento popular neuquino y en cierta medida está ahí, en cierta aurea en la provincia, aunque en estos últimos años se ha modificado en gran medida esto, pero esa idea de tener un Estado protector, un Estado que cuide, un Estado que brinde servicios, un Estado que le dé oportunidades a tanto
a la libertad económica, pero también al bienestar, que forma parte de aquel ideario, yo creo que ubica más a la historia del MPN, o al menos su larga historia de 70 años, dentro de ese formato, dentro de ese cuadrante ideológico, que el cuadrante que uno podría decir de derecha. Aún así, cuando a veces se le preguntó, o en otras oportunidades se le preguntó a algunos de sus grandes dirigentes, como el gobernador Jorge Salvatori, él decía que no era ni de derecha ni de izquierda el MPN, que era en todo caso de izquierda porque tenía una sensibilidad social, pero era de derecha porque tenía que gobernar. Bueno, con esto creo que encontramos allí una respuesta. Bueno, Gabriel, te agradecemos. Sabemos que son categorías problemáticas, no solo para Argentina, creo para Latinoamérica, pero bueno, nos has dado una respuesta interesante. Gabriel, te dejamos un fuerte abrazo y te agradecemos nuevamente por tu presencia. Muchas gracias, Pablo. Un abrazo grande. Muchas gracias, Rosendo. Muchas gracias por todo.